Muy bien, entonces vamos a comenzar. Creo que son 18 preguntas. Alguien entró como siempre. Primera pregunta, ¿verdadero o falso? El sistema inmune innato incluye células de origen mieloide y linfoide. El sistema inmune innato incluye células de origen mieloide y linfoide. O sea, en otras palabras, incluye linfocitos y incluye, bueno, células que no son linfocitos. ¿Eso es verdadero o falso? Por supuesto que es verdadero. Claro que sí. ¿Quién me menciona algún linfocito del sistema innato? Linfocito del sistema innato. Natural killers. ¿Cuál más? NKT, que son células que están ahí en el límite entre innato y adquirido. Y hay otras que también actúan, que tienen cualidades típicas del sistema inmune innato. ¿Cuáles son? Los T gamma delta. Linfocitos T, cuyo receptor de antígenos no es alfa beta, que es lo más común, sino gamma delta. Muy bien. Entonces la respuesta correcta es verdadero, aunque ciertamente la mayor parte de los componentes celulares del sistema innato son de tipo mieloide, macrófagos, neutrófilos, dendríticas, los granulocitos, eosinófilos, basófilos, toda esa historia. Eso es mieloide, ¿está bien? Pero tiene componentes linfoides también. Vamos a la próxima pregunta. Bueno, hay varios ahí empatados en primer lugar. ¿Verdadero o falso? La segunda vez que un macrófago detecta un determinado PAM bacteriano, tiene una respuesta más rápida y eficaz. La segunda vez que un macrófago detecta un PAM bacteriano, tiene una respuesta más rápida y eficaz. Un macrófago puede detectar un PAM a través de su PRR, de su receptor de patrón molecular. ¡Wow! Miren, los macrófagos, esta es una pregunta donde la esencia es, ¿los macrófagos tienen memoria? ¿Sí o no? Eso es lo que tenían que saber. Si el macrófago ve el bicho por segunda vez, ¿va a responder mejor que la primera? No, va a responder igual, lo hicimos aquí la vez pasada. Hola, yo soy un macrófago, te voy a matar. Y la segunda vez, hola, soy un macrófago, te voy a matar. Igualito que la primera. No hay memoria. Efectivamente hay una memoria evolutiva, o sea, el macrófago, nadie le tiene que decir que ese bicho es peligroso. Él lo sabe por la evolución. Pero desde la primera vez que lo ve, le va arriba con toda la fuerza. Él no necesita aprender que ese bicho es malo, él lo sabe por la evolución. ¿Está bien? Entonces él tiene efectivamente una especie de memoria evolutiva que le permite desde la primera vez actuar de manera muy eficaz, pero la segunda vez lo hace igual. Fíjense, esto es interesante porque como concepto, ¿qué significa? Alguien puede decir, escúchenme, las células T y la P son mejores porque la segunda vez lo hacen mejor. Perdón, es que el macrófago desde la primera lo hace mejor, ya no lo puede hacer mejor, él no tiene que aprender, ¿entiendes? No es que la T, una fiera, porque la segunda vez es muy buena, pero es que el macrófago desde la primera vez como si fuera la quinta, porque él lleva 10.000 años aprendiendo que ese bicho es malo, ¿ya? Él tiene receptores de PAMs que le dicen ese bicho es malo, desde que el tipo estaba cazando mamuts. ¿Está bien? Muy bien. No detectan bacterias. Las NK no matan bacterias, pero eso es otra cosa, entonces son macrófagos. Muy bien, Belén y Sofía y Cris están en los primeros lugares. ¿Verdadero o falso? El Toll-like receptor 3, esta es una pregunta de examen. El Toll-like receptor 3, yo pude leerla, que reconoce un ARN viral, o sea, el Toll-like receptor 3 reconoce ARN viral, eso es una afirmación. Por lo tanto, los macrófagos lo expresan a nivel intracelular.
Y ustedes dirán, profe, hay que aprenderse el Toll-like receptor 1, el 2, el 3 que reconoce. No, eso no hay ni que saberse. Yo solo les estoy diciendo ahí que reconoce ARN viral. ¿Dónde está expresado? ¿A nivel intracelular? Claro que sí, porque yo la clase pasada me desnudé aquí ante ustedes. Yo dije, cuando el virus está en el plasma, está con el ARN guardadito. Pero cuando llega al macrófago que lo infecta, o a la célula que sea, que infecta, bueno, en este caso células del sistema innato, él hace ¡whoop! Y se desnuda, o lo infecta o es fagocitado. Él se desnuda y muestra el material genético, y el material genético es la señal de peligro. Entonces el receptor de ese material genético no puede estar en la membrana del macrófago, tiene que estar adentro. Es por eso que el Toll-like receptor 3, el 7, el 8, el 9, que reconocen ácidos nucleicos bacterianos y virales, están dentro de la célula, no están en la membrana plasmática. ¿Cuál está en la membrana plasmática? El Toll-like receptor 4, cuyo ligando es el LPS bacteriano. Porque la bacteria va con su LPS en la membrana, las gram negativas tienen su LPS en la membrana y el macrófago la ve desde afuera. Esa bacteria no tiene que estar dentro del macrófago para activarlo. Ella está afuera paseando y el macrófago la ve y se activa. Pero los virus, en el caso particular de las señales de peligro de ácidos nucleicos, también algunas bacterias, ese material genético está escondido y no se desnuda y no se muestra hasta que no está dentro del macrófago. Bien, entonces el Toll-like receptor 3 definitivamente tiene que estar dentro de la célula. Pero fíjense que el razonamiento que lleva a la respuesta no es saber, Dios mío, el Toll-like receptor 3 que reconocía, no, es la lógica de decir, si reconoce un material genético de un virus, ese material genético solo se muestra cuando el virus está dentro de la célula. Los virus no van desnudos por la sangre, no van mostrando lo que tienen. Ya, lo muestran cuando ingresan a la célula. Codifica RNA, el mensajero es RNA normal. Sofía, ¿quién es Sofía? Que además es tocaya de mi hija, muy Eso lo bien. hace dentro de la célula. Entonces, como es dentro de la célula, Vamos a la tiene próxima que pregunta. ser eliminado. Miren, al reconocer la región que sea de un anticuerpo IgG, los linfocitos que sean inducen apoptosis en células infectadas. Al reconocer la región, puede ser células infectadas, puede ser células tumorales, da igual. Al reconocer la región X de un anticuerpo IgG, los linfocitos Y reconocen e inducen apoptosis en células infectadas. La amarilla. Bien, esta es una pregunta que mezcla varios contenidos, porque aquí está también el tema de los anticuerpos de alguna manera. Lo primero que tienen que tener claro es que para que ocurra algo mediado por un anticuerpo, escúchenme, la parte del anticuerpo importante, para que ocurra la acción efectora, la parte importante es FC, las piernas del anticuerpo. Eso es lo que es reconocido por los macrófagos, por los NK, la región FC. ¿Está bien? Por lo tanto, aquí la bisagra no tiene sentido y el FAB tiene que ver con reconocimiento, pero no con función. Bien, entonces lo primero es que es FC. Había dos opciones con FC. Después viene la parte B, que linfocitos inducen apoptosis en las células infectadas. La B, no, si la B pobrecita lo único que hace en su vida es producir anticuerpos. Producir apoptosis en una célula infectada o tumoral, la NK, las natural killers. Es más, hoy yo les enseñé cómo ocurre ese fenómeno. Ese es el fenómeno ADCC, un anticuerpo por su región FC activa NK para que ocurra apoptosis. Las NK matan por apoptosis, granzimas, perforinas, las granzimas activan caspasas. Esto que les estoy diciendo no se los estoy enseñando hoy. Todo esto lo hablamos en la clase pasada. Activan caspasas y las caspasas provocan apoptosis en células infectadas. ¿Bien? Los brazos. Sofía, ¿qué te ha pasado? Pero el FC envía. Chris, ¿quién es Chris? Este de acá recibe información, este envía. Entonces, como este envía. Población leucocitaria que se desgranula al reconocer anticuerpos IgE específicos contra una alergia.
población leucocitaria que se desgranula cuando reconoce IgE específico contra un alérgeno. Son los macrófagos, la NK, los neutrófilos o los mastocitos. Esa es una pregunta que puede crear confusión, IgE, pero ahí hay una palabra que lo dice todo en esa pregunta. Una sola palabra. Mastocitos, porque son los que se desgranulan ante la IgE que reconoce un alérgeno. Cuando se habla de alérgeno, de alergia, de IgE, mastocito, eosinófilo, basófilo, ¿está bien? Ellos son los que se desgranulan ante la presencia de una IgE con un alérgeno. Cuando estudien hipersensibilidad tipo 1, que es alergia, van a conocer cuáles son las etapas por las que ocurre ese proceso de sensibilización de mastocitos y de granulación. La actividad de la caspasa 1 es fundamental para la acción proinflamatoria de macrófagos M1. Esa es una pregunta solo para inteligentes, solo para alumnos inteligentes. Así que aquel que no se sienta lo suficientemente que no se sienta lo suficientemente inteligente no la responda para estos 5, váyanse. A ver, ¿por qué es verdadera? La caspasa 1, ¿con qué fenómeno tiene que ver? ¿Qué complejo supramolecular está ligado a la caspasa 1? El inflamasoma. Y si es el inflamasoma, ¿qué proteína o qué citocina estará activa por la caspasa 1? ¿Cómo se llama la citocina que se activa por caspasa 1? Interleuquina 1 beta, ¿no? ¿Cuál interleuquina? La interleuquina 1 beta. Y la interleuquina 1 beta provoca inflamación, ¿sí o no? Y si provoca inflamación, los macrófagos serán M1 o M2. M1, que son los proinflamatorios. Por lo tanto, la caspasa 1 es fundamental para los M1, porque les permite a los macrófagos M1 producir, no expresar, sino liberar interleuquina 1 beta funcional. La interleuquina 1 beta, que es proinflamatoria, viene de los macrófagos M1. Y los macrófagos M1, para producir esta citoquina activa, necesitan inflamasoma, que tiene caspasa 1, que se tiene que activar en el inflamasoma. ¿Bien? Correcto. Por eso decía, es una pregunta que lleva un razonamiento. Este es el tipo de pregunta que iría en la categoría de pregunta difícil o de grado de dificultad mayor en el examen, digamos, porque lleva un razonamiento. Yo no la voy a poner a ese nivel. Esta pregunta iría en el intermedio. Pero bueno, en principio simple no es, porque evidentemente lleva un nivel. ¿Por qué diría que iría intermedia? Porque una pregunta de carácter complejo sería la que les conté en la clase pasada. Un extracto de una planta de la selva peruana inhibe la caspasa 1. ¿Qué población celular se verá afectada? No sé qué. El macrófago M1, macrófago M2, linfocitos B, lo que sea que se me ocurra. Evidentemente el macrófago M1. ¿Por qué? Porque si el extracto inhibe la caspasa 1, entonces inhibe el inflamasoma y eso inhibe la interleuquina 1 beta y por lo tanto el macrófago M1 es el que se daña. Fíjense la relación que hay entre ese extracto y su efecto antiinflamatorio. El extracto tiene efecto antiinflamatorio porque inhibe la caspasa 1 que no permite que madure interleuquina 1 beta y por lo tanto no hay inflamación mediada por eso. Es una pregunta difícil, donde el nivel de razonamiento lleva varios pasos, digamos. ¿Está bien? Muy bien. Cris se mantiene en primer lugar. Una de las siguientes moléculas participa en el control de la inflamación, en apagar la inflamación. ¿Cuál de estas moléculas tiene que ver con apagar la inflamación? Receptor de interleuquina 10, TNF-alfa, Toll-like receptor 4 o caspasa 1. ¿Cuál de ellas apagaría la inflamación? ¿Cuál de ellas participa en controlar la inflamación? ¿TNF qué significa? Muy bien, excelente.
receptor de interleuquina 10, porque la interleuquina 10 es antiinflamatoria. Ella tiene que unirse a un receptor para ejecutar su acción antiinflamatoria. Toll-like receptor 4 no, ese reconoce el EPS, activa a los macrófagos, es señal de peligro. TNF-alfa es un monstruo proinflamatorio y la caspasa 1 ya la hemos mencionado demasiado, no hay que seguir hablando de ella. Muy bien, excelente. ¿Verdadero o falso? La leucocitosis y la liberación de proteínas de fase aguda dependen del efecto sistémico de citocinas proinflamatorias. La leucocitosis y la producción de proteínas de fase aguda dependen del efecto sistémico de citocinas proinflamatorias. Es verdadero, claro que sí. La leucocitosis es que haya muchos leucos en sangre y ese es el resultado de la actividad incrementada de la médula ósea. Y las proteínas de fase aguda, saben, proteína C reactiva, fibrinógeno, y esas moléculas aumentan su presencia justamente por el efecto de las proteínas, de las citocinas inflamatorias en la médula, para el caso de la leucocitosis, y en el hígado, para el caso de las proteínas de fase aguda. ¿Quién es Belén? ¿Belén quién es? ¿Belén? ¿No quiere decir quién es? Células cuyos cambios morfofuncionales contribuyen a que el sistema innato instruya al sistema adquirido. Ustedes tienen que aprender a encontrar en las frases lo que realmente es valioso. En esa frase hay un pedacito que es lo único que importa. Células cuyos cambios morfofuncionales. Y esa palabra, morfofuncionales, morfológico y funcional, es cierto, pero eso no es pollo de arroz con pollo. Aquí hay algo que lo dice todo. La dendrítica. Células del sistema innato instruyendo al adquirido. Esa es la dendrítica. Es la que instruye esos cambios morfofuncionales. ¿Qué nombre le dimos acá? ¿Cómo se llaman de conjunto esos cambios morfofuncionales? La capacidad de migrar, la capacidad de producir citocinas, de presentar antígenos. ¿Cómo le llamamos a todo eso? ¿Cómo se llamó eso? Maduración. Célula dendrítica madura. El acto de madurar implica que cambien cosas en la dendrítica, que aumenten las dendritas, que migren, que disminuya la capacidad fagocítica. Son cambios morfofuncionales que se llaman de conjunto maduración. La dendrítica, cuando madura, va a instruir al sistema inmune adquirido, especialmente las células T, como van a ver más en detalle en las clases que vienen. Pregunta 10. Propiedad de las células dendríticas maduras que dependen de su interacción con el endotelio vascular. La verdad que me he quedado vacío con estas preguntas. Cuando vean el examen van a decir, esto es una bobería. Propiedad de la célula dendrítica madura que depende de su interacción con el endotelio vascular. Ustedes dirán, ¿en qué momento el profe me enseñó eso? En ninguno. No habría que decirle, la dendrítica interactúa con el endotelio para que comprendieran que es el tema migratorio. Para que una célula migre, tiene que haber quimiosina, receptores de quimiosina, integrina, selectina, todo ese proceso migratorio. Depende del endotelio vascular, lo hemos hablado muchas veces. Igual que la inflamación, depende del endotelio vascular. Las células no van en la sangre así como unas notas, como se ve en la película de ciencia ficción, donde parece que todo va así como una... No, hay un orden, hay un proceso de rolling que ocurre por interacción con el endotelio vascular. Bien, entonces el acto de migrar tiene que ver con el endotelio vascular. Cris, no te pierdes una. Yo quiero que Sofía gane, pero no sé, voy a tener que hacer trampa aquí. ¿Cuál de las siguientes proteasas usted inhibiría para bloquear todas las funciones del complemento? Caspasa 3, complejo C1, caspasa 5, caspasa no, me equivoqué, convertasa 3, convertasa 5, complejo C1 y factor B.
convertasa 3, convertasa 5, complejo 1 o factor D. ¿Cuál de ellas usted inhibiría para bloquear todas las funciones del complemento? Evidentemente, la convertasa C3. La convertasa C3. Si usted inhibe, escúchenme, porque esta es la clase de hoy. Si usted inhibe el complejo C1, ¿qué es lo único que se inhibe? La activación por la vía clásica, las otras pueden funcionar. Si usted inhibe el factor D, ¿qué está inhibiéndose? La vía alternativa. Si usted inhibe la convertasa C5, ¿qué se inhibe? El complejo de ataque a membrana y la actividad lípida. ¿Bien? La inhibición de una de las siguientes moléculas afecta solamente la activación de la vía alternativa. La inhibición de una de las siguientes moléculas solo afecta la vía alternativa. Esto es muy fácil. C3, MBL, C1 y factor B. Obvio que es el factor B. Bien, recuerden, factor B de properdina, eso es vía alternativa. Ahí va Sofía. Pregunta 13. Molécula del sistema de complementos cuya proteólisis estimula inflamación y fagocitosis. Hay una molécula del complemento que cuando se rompe en dos, se estimula inflamación y fagocitosis. Ya solo puede ser 5, solo puede ser 5. Si el 3 no se rompe, no 3 se rompe. 3 solamente Claro que es C3, porque cuando C3 se rompe, C3A es una anafilotoxina e inflama. Y C3B es una opsonina y estimula fagocitosis. Muy bien. ¿Verdadero o falso? La molécula C9 es fundamental para la actividad lípica del sistema de complemento. Muy fácil. La molécula C9 es fundamental para la actividad lípica del complemento. Wow. Porque hubo 5 alumnos, serán los mismos 5 que no supieron la otra respuesta. C9 es fundamental para la actividad lípica, es la que abre el hueco. Ella es la que abre el hueco en el complejo de ataque membrana. Para que un anticuerpo monoclonal específico contra un antígeno tumoral active el complemento, debe ser de isotipo IgA, IgG, IgE o IgD. Para que un anticuerpo monoclonal que reconoce un antígeno en un tumor active el sistema de complemento, tiene que ser IgA, IgE, IgG o IgD. Como la pregunta que hizo. Por supuesto que IgG, los únicos que activan el complemento son IgG, IgM, por la vía cual clásica, por la vía clásica. La molécula C1 inhibitor bloquea la activación del sistema de complementos por vía alternativa, clásica, lectina o todas las vías. El inhibidor de C1 activa, bloquea el complemento por la vía alternativa, clásica, lectina o todas las vías. Por supuesto que la vía clásica, porque C1 solo participa en la vía clásica. La actividad fagocítica de los macrófagos se estimula por la opsonización mediada por C1 e IgG, C3b e IgE, C3b e IgG, MBL e IgG. O sea, para que un macrófago vea una bacteria y la mate, tiene receptores de PANS, claro que sí, pero además tiene moléculas que lo ayudan a reconocer la bacteria. ¿Qué moléculas son? En el caso del complemento C3b, que es una opsonina, y en el caso de los anticuerpos, la IgG
es muy buena opsonizante. 5 horas. Muy buena. Fíjense, escúchenme, no se confundan. Esto no quiere decir que solo cuando el complemento se active con IgG ocurre la opsonización. No, aquí son dos historias separadas. Para que un macrófago vea un bicho y lo fagocite, tienen que pasar tres cosas, o pueden pasar tres cosas. La primera, él tiene receptores de PAMS, detecta el bicho y lo fagocita. La segunda, sobre el bicho hay moléculas C3b que actúa como opsonina y el macrófago ve a C3b y fagocita el bicho. La tercera, sobre el bicho hay anticuerpos IgG que han reconocido un antígeno y el macrófago tiene receptores para la IgG, para la región FC de la IgG. Por lo tanto, IgG es una opsonina, no opsoniza también. El macrófago ve la IgG y fagocita. Esos tres eventos. Cuando ustedes revisan la clase de anticuerpos que está grabada, hay una imagen donde se ven las funciones de los anticuerpos. Y ahí esto que les estoy Porque diciendo los aparece. bracitos son los que van a recibir a eso, no sé, el VIH. Entonces, repito, esta pregunta no tenía la intención de que ustedes asociaran IgG con el complemento. Son dos eventos diferentes. La IgG opsoniza, sí. El C3b del complemento opsoniza, sí. ¿Está bien? A mí me ha pasado en el examen parcial que algún alumno me ha llamado, profe, venga acá, ¿qué significa opsonizar en el examen? ¿Bien? Y obviamente esa respuesta no se la puedo dar. El complejo de ataque a membrana, esta es la última, inicia su acoplamiento por efectos de C3b, C3a, C5b, C6. ¿Cuál es la primera de las moléculas que arranca con la formación del complejo de ataque a membrana? Muy fácil. C5b, claro que sí. Bien, entonces con esto terminamos el capítulo. Vamos a ver las posiciones. Sofía, tercer lugar, excelente. Felicidades.